Hola, muy bienvenidos al Club de la Noticia. Soy Magdalena Olea, periodista del Líbero, y nuevamente muy contenta de poder realizar este programa aquí en el estudio de El Líbero. Y estamos con Sofía Geimer, quien es secretaria general del Frente Estudiantil del Frente Amplio, con Joaquín Orellana, director ejecutivo del Centro de Democracia y Comunidad de la Democracia Cristiana. Estamos con Jaime Coloma, también encargado del Departamento Electoral de la UDI. Y por último con Cristóbal García, presidente de la Juventud Republicana. Muy bienvenidos al programa. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes y a todos, por supuesto, quienes nos visualizan en el programa. Vamos inmediatamente a ver el primer video de El Líbero. Hablemos de la reaparición de Michelle Bachelet en escena, que la ha tenido con una intensa agenda en Chile llena de actividades, ceremonias y entrevistas. Y sí, la vimos en dos inauguraciones con alcaldes oficialistas que van a la reelección. Primero con Iracy Hasler, presentando un centro de cuidados que ahora lleva el nombre de la expresidenta, y luego con el alcalde Tomás Bodanovich, quien nombró en su honor un centro de alta resolución en Maipú, lo que Evelyn Matei calificó como un descarado festival de inauguraciones. ¿Simple coincidencia o actos de campaña? ¿Hay o no hay intervencionismo electoral, como han apuntado las críticas? Pero lo cierto es que Bachelet ha ido creciendo en las últimas encuestas, apareciendo como la figura mejor posicionada del oficialismo. ¿Anda realmente en otra, como dijo la misma expresidenta? ¿O muy luego podríamos verla enfrentando a Matei, aventurándose a un tercer periodo presidencial? Muy bien, ahí está planteada la pregunta. ¿Cómo ven la irrupción de Michelle Bachelet en escena? ¿Se está postulando para un tercer periodo presidencial o está en otra realmente? ¿Podemos partir por acá, Cristóbal? Sí, no, me parece que la candidatura de Michelle Bachelet ya no es un misterio, es una realidad absoluta. Y creo que tiene todo el derecho a ser candidata. Ahora, cuando uno es candidato presidencial también tiene que tener la obligación con los electores, y en este caso con los chilenos, de responder las preguntas que hay que hacerle a Michelle Bachelet. Y hay que hacerle bastante, hay que hacerle muchas preguntas que nacen, obviamente, de sus dos periodos presidenciales. Y en este festival que se están haciendo de inauguraciones de edificios, de programas con el nombre de Michelle Bachelet, quizás sería bueno renombrar algunos que ya existen. Por ejemplo, el Hospital de Curepto. ¿Se acuerdan ustedes? Ese que inauguró la presidenta Michelle Bachelet con enfermos y pacientes falsos, podría renombrarse como Hospital de Curepto Michelle Bachelet Geria. O el Transantiago, que fue inaugurado en su gobierno, podría pasarse a llamar Transmichelle también. O la ONEMI, ¿se acuerdan ustedes de la ONEMI y el fracaso que significó también la muerte de muchas personas en la reacción de Michelle Bachelet en el terremoto del 2010? Podría llamarse ONEMichelle también. O por último, la tómbola, que ha significado que hoy día los niños dependan del azar para ver en qué colegio quedan. Podría llamarse el método Bachelet. Y por último, para no ponerle Michelle Bachelet a todo, que es lo que están haciendo los alcaldes de izquierda, el método asignación de tierras fiscales, a mí me parecería que un buen nombre sería el método Dávalos-Cabal. O sea, tú estás diciendo todo esto por la crítica que hizo José Antonio Kast respecto a que Michelle Bachelet es la gran responsable de la destrucción en Chile, que fue lo que dijo esta semana, ¿no? Es la primera gran responsable. O sea, si nosotros vemos las reformas y transformaciones que partieron en el segundo gobierno de Michelle Bachelet, algunas lamentablemente incluso se concretaron en el segundo gobierno de Sebastián Piñera. Uno encuentra razones para la destrucción de la educación pública. Fue el primer gobierno desde el retorno a la democracia en el 90 en que Chile no creció. La salud, como nunca, vio empeorar las listas de espera, solamente homologable ahora al gobierno de Gabriel Boric. Entonces, que Michelle Bachelet sea candidata tiene todo el derecho a hacerlo, pero que responda a las preguntas que tiene que hacer, porque la segunda vez que fue candidata no se sometió a casi ningún debate. O sea, hoy día lo que los chilenos necesitan son respuestas a las preguntas de dos muy malos gobiernos que destruyeron en gran parte y explican hoy día por qué Chile es un peor país que hace 10 años. Okay. Sofía, Michelle Bachelet se está candidateando, punto número 1 y 2. ¿Hay intervencionismo electoral? Primero que todo, quiero saber cuánto tiempo estuviste preparando las tallas, porque es tan chistosa igual. La robé en Twitter, de Juan Irarrázaga, le mando un saludo al diputado. Probablemente me tiene bloqueada. No, pero yo creo que, o sea, hay que pensar también quiénes sonaban candidatos presidenciales hace un año, antes de las elecciones del 2021, si no me equivoco. Era Daniel Jadwe con Joaquín Lavín, o sea, fueron candidatos que ni siquiera llegaron a la papeleta, y creo que hoy día si suena Michelle Bachelet, están en el legítimo derecho de que suene. Si hay intervencionismo, no me cabe a mí como mencionarlo como tal. Creo que hoy en día los partidos están relevando una figura, la primera mujer presidenta,
que efectivamente tuvo mucho trabajo, sobre todo como por ejemplo con lo que significaron los cuidados, que hoy día también cómo significan los cuidados, y ese fue uno de los edificios que se inauguraron en Santiago, que de por cierto no es un trabajo que se lleva haciendo hace poco y que casualmente ahora se le pone el nombre, sino que es un trabajo que se viene haciendo desde que el periodo de Iracy Hasler se instaló en Santiago. Ahora, con respecto a las críticas del bacheletismo, todas se las podemos hacer. Yo también soy bastante crítica al Frente Amplio, he sido bastante crítica, pero de mencionar de que los periodos de la Concerta fueron quienes destruyeron el país, me parece bastante injusto con quienes defendieron la dictadura y quienes instalaron también... Respecto al tema del intervencionismo, hay una crítica de Juan Antonio Coloma que decía que denunciaba que se están utilizando fondos públicos para hacer campaña para los candidatos que van a la reelección. Quiero preguntarte, Jaime, respecto a eso, ¿hay intervencionismo o no? ¿Y qué te parece que Michelle Bachelet esté nuevamente, digamos, en escena tan activa? Yo creo que Michelle Bachelet tiene todo el derecho a ser candidata presidencial. Yo no tengo ninguna duda que lo que estamos viendo es el inicio de su campaña. Hoy en día estamos a puerta de la campaña municipal, no veo a nadie con ganas de sacarse la foto con Gabriel Boric y veo sí filas de ganas del Frente Amplio de Izquierda que quiere sacarse con Verónica Michel. Y está bien, tiene todo el derecho, pero lo que no me parece es lo que se está utilizando. Puras inauguraciones de gente de izquierda, ya fue con Iracy, también fue con el alcalde de Maipú. Y por otro lado, vemos cómo a la gente de derecha le cerraron la puerta, como fue en el caso de Talcahuano, donde fue a hablar con el ministro Grau sobre economía y lo que pasa en Huachipato, y simplemente le cerraron la puerta por no ser de confianza. ¿Sí? Claramente estamos viendo que están empezando a desesperarse por perder el poder. ¿Y hay intervencionismo en eso? ¿Se están utilizando fondos públicos? O sea, a mí me gustaría ver una Contraloría mucho más fuerte y que se pronuncie sobre estos actos. Hoy en día Contraloría, que todavía no tenemos un Contralor definitivo, y esto es culpa ya del Ministro de Justicia, que todavía no nombra la terna o los candidatos probablemente tal. Así que hay mucho que hacer y creo que Contraloría tiene mucho que ver. Pero a mí, algo que me llama la atención, y que Sofía muy bien lo decía, que ha tenido muchas críticas, para mí esto es claro, la izquierda tiene miedo de perder el poder. Y hoy en día, con todos sus candidatos, salvo Michelle, muy bajo en la elección presidencial, se aferran a quien está mejor puesto. O sea, tienen miedo de perder el poder. Y es un poco lo que también vimos con los vetos presidenciales. Cuando se discutía por si era 1 o 2 días, trataron de meter los vetos, el tema de los extranjeros, de la multa. O sea, tienen miedo a perder el poder y son capaces de hacer cualquier cosa con tal de aferrarse a ello. Ok. Y la figura de Michelle Bachelet es una figura que realmente podría unir, digamos, al oficialismo desde la democracia cristiana hasta el Partido Comunista. ¿Realmente qué te parece la figura de Michelle, Joaquín? Sí, podría. Pasa lo siguiente, estamos viviendo un momento de la política nacional en donde se presidencializó la agenda. ¿Ya? Y eso compete tanto al oficialismo como a la oposición. Ambos sectores vemos que están fuertemente presidencializados, por decirlo de alguna manera. Respecto de la figura de la expresidenta Bachelet, ella ha sido enfática en decir que en realidad no es prioridad ser candidata, que espera que otros lo sean, mencionó al gobernador Orrego, mencionó a otro tipo de liderazgos también, y yo creo que enhorabuena uno podría comenzar a hablar de distinguir ciertos proyectos, y aquí es el oficialismo más la DC, digamos, de distinguir ciertos proyectos presidenciales como la derecha lo tiene bien distinguido. Una cosa es el Matei y otra cosa es José Antonio Kast. Acá en el sector, en nuestro sector, por decirlo de alguna manera, aún no hay nitidez y yo creo que esos proyectos se tienen que distinguir de cara al próximo año, porque son proyectos distintos. ¿Pero tú crees que Michelle Bachelet se está candidateando con todo? No, yo creo que lo que ocurre con la expresidenta, mira, es algo muy loco, porque se le tilda de que destruyó el país, no obstante, está a un punto de la principal candidata presidencial. ¿Por qué un punto? La última encuesta dice que está a un punto de los Matei. ¿A cuánto? No, uno. Bueno, está muy cerca. Independiente de sí, la está muy cerca. Pero ha ido subiendo. Y caballo pillado, caballo ganado, dice también la hípica. Pero ¿te gusta la figura de Michelle Bachelet? O sea, yo tengo un respeto notable, creo que además sus gobiernos tienen un legado que es tremendo. ¿Pero qué pasa con la irrupción de nuevos nombres, de figuras más jóvenes, que era lo que se ha estado hablando el último tiempo, digamos, con nuevos candidatos? Porque se vuelve a recurrir a una carta que la figura de Michelle Bachelet en el fondo sería un tercer periodo presidencial. Sí. ¿Estás de acuerdo con eso? Eso también habla de la calidad de nuestro sistema de partidos. O sea, también hay que hacer la autocrítica. Lamentablemente el presidente Piñera hubiese estado en la misma posición, no tengo ninguna duda.
en el caso de la derecha. No tengo ninguna... Es más, yo creo, y aquí interpelo a mis contertulios de derecha, yo creo que estaba trabajando para eso. ¿Por qué? Porque son figuras relevantes y en nuestro sistema de partidos, que tenemos una tradición presidencialista importante, figuras de ese tenor, como Sebastián Piñera, como Michelle Bachelet, como el propio Lagos, siempre van a estar, digamos, vigentes para una apuesta presidencial por el liderazgo que significa. Ahora, yo creo que ella tiene una cualidad, que es que ordena el sector. No habría primarias, si es, para decirlo en simple, no habría primarias presidenciales si es que Michelle Bachelet acepta ser candidata. ¿Tú estás de acuerdo con eso, Sofía? Yo creo que el Frente Amplio, la DC, es capaz de ella es congregar. capaz de convencer más que de congregar. Creo que ella tiene un liderazgo bien importante para el sector por todo lo que significó y también por toda la experiencia que tiene. O sea, es innegable. Y yo creo que también, como bien decía Joaquín, como el expresidente Piñera también ordenaba a la derecha de cierta forma. Y eso también... Pero sería capaz de unir, porque hemos visto tantas diferencias con respecto al Partido Comunista dentro del oficialismo, cosa que hemos Yo conversado creo que acá. ese rol está jugando actualmente también, como el unir a todos los sectores. Yo creo que no es coincidencia también que ahora esté participando más. Yo no creo que sea meramente por un tema electoral, yo creo que es porque ella está jugando un rol de unidad. ¿Pero crees que va a ser, podría ser la próxima presidenta de Chile por un tercer periodo en Chile? Yo creo que eso depende del electorado. Maida, pero además es clave lo que decía Jaime. O sea, a mí me gustaría ver a la presidenta Bachelet en un rol de cara a las municipales, ¿no? Así como vemos fila de candidatos y candidatas en la metropolitana a sacarse una foto con el gobernador Orrego, también lo vamos a ver respecto O sea, lo de estamos la viendo, presidenta, digamos, sí, porque lo lo estamos hemos visto en viendo. todos actos de campaña. Respecto O sea, de la presidenta Bachelet también. Me gustaría ver dos temas. Yo creo que este es el fin de la promesa infinita de renovación y caras nuevas del Frente Amplio. Hoy día con Verónica Michelle Bachelet es el fin de esa promesa. Y lo acaban de decir ellos mismos. Le encanta el rostro, no las primarias. O sea, vemos el fin de la promesa de renovación, ¿no? Nos prometieron renovación y nos trajeron reciclaje. Eso es porque al fin y al cabo es una vez lo mismo y lo mismo. Sobre el presidente Piñera, claramente era una tremenda figura. Recuerda que ya le había dado el apoyo a Elin Matei en la próxima elección presidencial. O sea, yo creo que las cosas van distintas, pero no me deja llamar la atención que acaban de abandonar ese barco que siempre ocuparon de cara nueva de renovación de la política, cuando al final van por un tercero, y no tengo ninguna duda que en 5 o 6 años más van a volver con Michelle Bachelet, porque dudo que gane esta posición. ¿Pero Evelyn Matei es renovación de la política? A ver, nosotros nunca hemos tenido la promesa infinita de la renovación como lo tuvo el Frente Amplio probablemente tal. Eso sí creemos. A ver, yo creo que Evelyn Matei es por lejos la mejor candidata en la próxima elección presidencial. Y también, y hoy en día, según como lo vemos, creo que va a ser una batalla 1 a 1 con Michelle Bachelet entre Evelyn Matei y Michelle Bachelet. Yo creo que claramente son las dos cartas más fuertes y así lo reflejan todas O sea, las vamos a tener encuestas. una próxima presidenta mujer. Pero no es un hecho, No no sé. es un hecho Yo tampoco. creo que O sea, no. Pero, ¿Tú oye, crees que no? hay una cuestión... ¿Qué es José Antonio Caz? Sí, y hay varias cosas que a mí me siguen haciendo tener la esperanza de que eso puede ser. La primera es que siempre que nos han dicho que no, que nos va a ir mal, que no podemos, demostramos que no es cierto y seguimos creciendo. O sea, José Antonio Caz es el único político en los últimos 8, 10, 12 años que en cada elección que va, a la siguiente le va mejor que en la anterior, a él y al partido. Ahora, respecto a Michelle Bachelet hay que mirar algo con perspectiva histórica también. Es difícil encontrar un presidente de Chile que no haya querido ser presidente de nuevo. Sebastián Piñera, Ricardo Lagos, Eduardo Frei Ruiz-Tagle. Creo que Patricio Aylwin no sé, ahí Joaquín que podrá responder mejor, pero se da y es algo común en nuestro sistema político. Pero yo vuelvo a lo anterior. Michelle Bachelet tiene muchas cosas de las cuales se tiene que responder. Nosotros hablábamos antes fuera de cámara respecto a el sistema de partidos que existe hoy día. Bueno, fue Michelle Bachelet en su gobierno, en donde pasamos de 122 diputados a 150, de 36 senadores a 60. La puerta a la crisis migratoria que hoy día nosotros vivimos también se vive en el gobierno o parte en el gobierno de Michelle Bachelet. Entonces, claro, uno dice, oye, con Michelle Bachelet parte la destrucción de Chile. Parece una frase grandilocuente, pero nosotros lo decimos con mucha responsabilidad. Bien. ahora, ¿Tenemos que ir cerrando? Maida, solo para cerrar, Sí. una cuestión a celebrar del sector, porque la discusión presidencial estaba capturada por la derecha porque tenía candidatos presidenciales. Y los tiene y están corriendo los candidatos para Matei, ¿no? José Antonio que está también corriendo ese tiempo. Nuestro sector se activa y comienzan a aparecer figuras y eso es bueno para la política porque de alguna Claro. manera hay proyectos, hay competencias, hay disputas y se van perfilando ciertos proyectos. Alberto Undurraga en la DC, Carolina Toal en el PPD, Álvaro Elizalde en el PS, la propia Michelle Bachelet, Claudio Orrego, gobernador. O sea, de alguna manera
se va, con Tomás Bodanovich en el caso del Frente Amplio, se va configurando cierto escenario de competencia y también de distinción de proyectos. Yo insisto en eso porque no somos lo mismo y de cara a las elecciones próximas y el proyecto que se le quiere ofrecer a Chile y a los chilenos, es súper necesario hacer esas distinciones. Bien, vamos a ver el siguiente tema y el siguiente video de hoy. La otra violencia a la que estuve sometida durante muchísimo tiempo, acoso telefónico, terrorismo psicológico. Esta persona estuvo durante 2 meses y están todos los chats, y hay muchas personas que lo saben, amenazándome día por medio con que si yo hacía esto, si hacía lo otro, que se iba a suicidar. Este es un fragmento de la entrevista exclusiva que le dio la ex primera dama argentina Fabiola Yáñez a Infobae, donde entregó los detalles de su denuncia contra el expresidente Alberto Fernández por violencia de género, maltrato físico y hostigamiento. Ella dijo que pidió ayuda y nadie se la entregó. Habló de infidelidades, de celos, de peleas y dijo que Fernández, un presidente que recordemos, se había autoproclamado feminista, la amenazó con matarse si lo denunciaba, la amenazó con quitarle a su hijo y luego acusó que él incluso le obligó a realizarse un aborto. Todo esto tras las fotografías en las que ella aparece con un ojo morado. Pero ¿cómo ha respondido el expresidente Fernández? Negó las acusaciones, dijo que no la golpeó y que ella tenía el ojo morado no por un golpe, sino por un tratamiento estético contra las arrugas. Y ojo, en un solo ojo. Así, Alberto Fernández pasó de ser presentado como un defensor del feminismo a estar acusado de violencia de género. ¿Contradictorio? Pero, ¿en qué queda entonces este discurso, esta bandera pro mujer que ha alzado la izquierda? ¿Hay o no hay un uso político del feminismo en la política? Es decir, ¿es real este discurso pro mujer o es un mero eslogan para ganar votos y elecciones? Bien, me imagino que todos estamos en contra de la violencia de género, por supuesto, pero ¿hay o no hay un uso político, una bandera que se ha levantado, como decía, por parte de la izquierda, y no solo en Argentina, ¿no? No, también en Chile o en otros países, digamos, pero ¿hay un uso político realmente? O sea, ¿es real este discurso feminista en la política o hay una utilización de este discurso? Jaime. No, yo creo, bueno, claramente lo que pasó en Argentina es totalmente cuestionable. Yo creo que no hay nadie que me atrevo a decir que lo defienda, si bien tiene su propio derecho a defensa el expresidente Fernández. Hay que recordar que el expresidente Fernández ocupó el feminismo, porque así lo hizo, lo ocupó como su principal estrategia de marketing político. Y así lo hizo constantemente con todo el tema de violencia de la mujer, aborto, distintas cosas, que fue un gran promotor y hoy en día vivimos que predicaba pero no practicaba. Y a mí me llama mucho la atención hoy en día también lo que está pasando con Isabel Amor hoy en día en Chile. Tuvo 48 horas en Cernamej, en Los Ríos, y de hecho ha sido cuestionada por casi todos los sectores. De hecho, el principal que yo me acuerdo es el senador de la Democracia Cristiana, que dijo Flores, que dijo que claramente es una torpeza, es un autogol, porque claramente van con la herramienta muchas veces que marqueteramente, lamentablemente, al final terminan haciendo cosas totalmente distintas. Así que yo creo que aquí sí hay una utilización muchas veces de la izquierda por todo lo que es el feminismo. Una herramienta política. Completamente. O sea, no que sea una herramienta tal, pero la utilizan muchas veces como una herramienta política. Eso no tengo ninguna duda. Aquí en Chile también. Totalmente. Joaquín. Yo creo que hay que distinguir dos cuestiones. Por un lado, condenar absolutamente lo ocurrido con el expresidente Fernández. Creo que, bueno, eso está en su curso, ¿no? Jaime lo decía, tiene derecho a defensa, pero no repudiar la acusación que se le hace, en verdad, es una irresponsabilidad, por tanto hay que hacerlo. Y lo otro es no confundir la legítima causa del feminismo con qué tanto lo pueden utilizar políticos de izquierda o de derecha. Porque, claro, esto no solo compete a la izquierda máquina. Hoy día a la derecha europea no ha llegado esa ola aún a Latinoamérica, pero se habla incluso de feminacionalismo por parte de los movimientos de extrema derecha europea, Le Pen, en el caso en Italia, Vox en España y en otras en Alemania, la AfD, que es una nueva lectura del feminismo a la extrema derecha, ¿no? Entonces, pero en el fondo, en el caso de Argentina, como corriente teórica, como lentes para observar la realidad,
es legítimo. Entonces no confundir, porque esto de demonizar el feminismo, no corresponde. No corresponde. Lo que hay que hacer es apuntar con el dedo a aquellos políticos que hacen de esto una causa para trastocarla, para deslegitimarla. Y eso no solo a la izquierda, también a la derecha. Pero en el fondo el feminismo se ha tomado, se ha alzado en muchas ocasiones como una bandera, ¿no? Lo veíamos en Argentina con el expresidente Fernández, por supuesto, que se autodenominaba feminista. Creó el Ministerio de la Mujer, en fin, hizo un sinfín de cuestiones. También hablaba de lenguaje inclusivo, o sea, para poner en contexto, digamos. Y aquí en Chile, y tú lo mencionabas, Jaime, está el caso de Isabel Amor, ¿no? La salida de Isabel Amor de su cargo como directora regional de Los Ríos a 48 horas de haber sido anunciada, que aunque se explicó de parte del gobierno que era por una pérdida de confianza, ella ha acusado que no es así, que es por el tema con su padre, ¿no? Que cumplió una condena por violación a los derechos humanos durante la dictadura. Entonces, ¿cómo se entiende esto también aquí en nuestro país? Finalmente, acá también sucede algo como lo de Argentina y se está ocupando el feminismo. O sea, ¿no debiese la ministra de la Mujer, en mi pregunta, defender a todas las mujeres por igual? Bueno, eso, en realidad. Y quiero que, Sofía, que tú eres del Frente Amplio, nos respondas cómo ves y miras ese caso también. Sí, yo creo que con respecto a lo de Isabel Amor en específico, creo que siempre se puede tratar mejor estas situaciones. Por supuesto que sí. Yo no creo que haya sido un error, yo creo que eso está en curso, sobre todo si Isabel Amor, quiere defenderse, está totalmente también en su derecho de hacerlo. Pero él la ha sacado 48 horas. Yo creo que una línea roja que jamás se puede cruzar es relativizar la violación a los derechos humanos. Y yo creo que ella no puede escudarse por ser hija de el poder defender a su papá mientras ella ocupa un cargo tan importante como el ser directora regional del CERNAMEJ. Pero entonces, ¿tú estás de acuerdo con la decisión de que tomó el gobierno al haberla sacado de su cargo? Yo creo que sí. ¿Tú estás de acuerdo? Sí, yo estoy de acuerdo. ¿Y qué ocurre con el feminismo en ese caso? Yo creo que el feminismo con la está causa intacto. feminista, con el rol de la ministra de la Mujer. Claro, o sea, primero que todo el CERNAMEJ no es lo mismo que el Ministerio de la Mujer y Toto Orellana no está a cargo del CERNAMEJ. Aquí hay un tema estricto también que Contraloría ya se pronunció de que está todo bajo la norma y que yo creo que acá lo que sucede es que siempre se saca la herramienta del feminismo para poder hablar sobre las mujeres, cuando realmente tampoco es tan así, o sea, no todo lo sobre la mujer implica ser feminista. Y creo que ahí tenemos que tener también una responsabilidad en cuanto a qué significa el feminismo y por qué también la derecha siempre ocupa esta carta para pegarle a la izquierda. A mí me parece chistoso, me parece ridículo, porque en ningún momento han sido la derecha las quienes se han preocupado de las mujeres tampoco. Entonces creo que... Pero en este caso, ¿qué pasa con la igualdad, digamos, de las mujeres? Ajá. Porque, como lo decía, Isabel Amor, ella no cometió ese crimen, digamos, fue su padre. Entonces, ¿en qué queda eso y en qué queda la defensa que ha hecho en este caso el gobierno respecto al tema del feminismo? Es que esto no es un tema de género contra Isabel, primero que todo, es un tema de derechos humanos. Ella tiene todo el derecho a defender a su padre en cuanto ella como persona, como hija, pero en cuanto una persona que es directora de un servicio tan importante como lo es la protección hacia la mujer, que ahí sí es un tema de género, ella no puede cruzar esas líneas, porque ella no es activista, ella es directora. Y creo que acá la responsabilidad de habitar el cargo como tal es lo que corresponde. Ok. Cristóbal, quiero conocer tu mirada sobre el caso de Isabel Amor en particular y lo que plantea Sofía también, respecto, o sea, defendiendo la decisión que tomó el gobierno. ¿Tú te parece que fue un error, sí o no? Hay que recordar una cuestión que es de más atrás. Isabel Amor llega a ese cargo por un proceso de alta dirección pública. No es como un ministro o un subsecretario que por la sola pérdida de confianza uno lo puede remover de su cargo. Todo proceso de alta dirección pública tiene participación de muchas personas e implica al Estado un costo de más de 9 millones de pesos. Entonces, que vengan luego por una razón política, de la cual todavía no existe explicación clara, porque ella también se defiende, señalando que nunca ha relativizado el hecho por el cual su padre fue condenado. Y aquí lo que se está haciendo es dejar fuera a una mujer de su cargo por algo que hizo un hombre. O sea, todo el discurso del Frente Amplio de esta perspectiva de género nos va dando cuenta y realidad de que en verdad es más bien una perspectiva de izquierda. Es usar un discurso, es usar un relato para achacarle a personas delitos o hechos que en verdad cometen ellos, como es el caso de Alberto Fernández. Y es una muestra más y un ejemplo más de la hipocresía de la izquierda en temas morales. Tienen y dan lecciones morales que no se aplican a sí mismos. Hablan de los servicios públicos como lo mejor que existe, pero no ponen a sus hijos en colegios municipales, ni tampoco se atienden en la salud pública. Defienden a los violentos
pero en sus condominios con guardias privados ellos no llegan, solamente mientras se mantengan en el barrio donde viven los pobres. Y esa es la izquierda que hace poco José Antonio Cast denominó como la izquierda woke. ¿Existe? Sí, existe. ¿Y dónde está en Chile? En el Frente Amplio, utilizando discursos, utilizando pantomimas que ni ellos se creen, porque cuando los vemos con la oportunidad de pronunciarse de forma decidida, entran en explicaciones que en verdad no tienen ningún sentido. O sea, este caso de Isabel Amor en Chile y en contexto con lo de Alberto Fernández demuestra que en Chile también se protege solo a algunas mujeres, o ¿en qué queda el feminismo? Es mi pregunta más bien. ¿En qué queda el feminismo y en qué queda, en qué posición finalmente queda Isabel Amor y las mujeres en nuestro país? Jaime, tú querías hablar. Sí, yo escuchaba a Sofía hablar de tanto feminismo como también derechos humanos. Y yo creo que hoy en día la izquierda tiene tanto feminismo como derechos humanos a la carta, cuando les conviene y cuando ellos quieren. Volvamos a la presidenta Michelle Bachelet con feminismo, derechos humanos. Yo no he escuchado a la presidenta Michelle Bachelet ahora hablar de Venezuela y lo que está pasando con todas las mujeres víctimas de los derechos humanos. ¿Qué pasa con ella? Ahí no habla. O sea, ¿por qué con ella? Pero sí habló de Javier Milei, sí habló de Le Pen, pero parece que en Venezuela se le olvidó que ahí es mejor no ver. Entonces, En Venezuela hay 200 mujeres, alrededor de 200 mujeres detenidas por el régimen de Maduro hasta la fecha. Y Michelle Bachelet, que fue alta comisionada de derechos humanos, no le he escuchado ninguna palabra sobre derechos humanos en Venezuela y tampoco sobre feminismo. Así que yo creo que esto es simplemente a la carta muchas veces para ellos. Joaquín, quiero conocer tu mirada sobre este debate y lo que decía Sofía. ¿Tú estás de acuerdo? ¿Tú no estás de acuerdo? ¿Qué te parece, digamos? Mira, hay ciertos pliegues que tienden a ser oportunistas, porque este es un si es un problema menos feminista o de otra índole. Es un problema burocrático, de comunicacional. ¿No es un problema de feminismo? ¿Tú crees el caso de Isabel Amor? Yo creo que no es un problema de feminismo, pero sí es un pero hay problema cancelación. que escaló, porque además esto está pasando, y esto es una opinión muy personal, yo creo que no están todos los elementos puestos arriba de la mesa, además. Porque acusar Maida, pérdida de confianza da para todo. ¿Ya? Entonces, ¿qué esperaría uno como gestión de crisis? Porque esto pasa, ¿ah? A esto le pasó a la derecha también. 48 horas duró el ministro de Cultura, Mauricio Rojas. Y así en otros casos. Entonces, ¿Estás en desacuerdo con tu senador? No estoy en desacuerdo. Por eso te digo que lo que decía el senador Flores es, faltan elementos, y yo creo que el presidente tiene que interceder en este caso, eso fue la cuña del senador, el presidente tiene que interceder en este caso para esclarecer los hechos. ¿Pero tú crees que el gobierno en se esa equivocó línea, al removerla 48 horas de su cargo a Isabel Amor? O sea, yo creo que es que no... ¿Fue una equivocación del gobierno? No, es que a lo mejor fue una buena decisión, pero cómo se comunicó, cómo se ha tratado, cómo se ha gestionado, todo mal, porque el problema sigue creciendo, digamos, y nos tiene debatiendo acá sobre derechos humanos y Venezuela, sobre feminismo y Alberto Fernández. Pero esto, a tu juicio, es distinto, o sea, no retrata un problema de feminismo, no retrata un problema de Isabel Amor. No, Bien, para ir finalizando, Sofía, quiero darte la palabra y, bueno, poder responder también a las críticas que se han hecho. Sí, yo creo que es irresponsable de todas formas igualizar dentro de lo que es la conversación el caso de Isabel Amor con el caso de Alberto Fernández, y sobre todo empezar a hablar de que la derecha, o sea, la izquierda tiene la carta del feminismo y que hablamos de feminismo cuando nos conviene, cuando la derecha habla también de estos casos cuando también les conviene, porque con Javier Macaya se quedaron callados. Hasta el día de hoy la UDI no se ha pronunciado tampoco de Pero esto. Javier Macaya renunció a su cargo. Renunció a su al dar esa cargo. entrevista en La UDI saca un comunicado poniendo a otro diputado, pero su comunicado tampoco nunca se refiere a hacerse cargo también internamente de lo que sucedió, de sus dichos. O sea, no hubo tampoco ningún proceso disciplinario interno, y aún más en su comunicado de la UDI dice: ahora nos podemos empezar a preocupar de lo electoral. O sea, se van a preocupar de lo electoral, no de los términos internos. Guillermo Ramírez habló claramente que la defensa del senador Macaya fue un error. Y lo dijo públicamente en un punto de prensa. Pero antes lo defendió. Pero Guillermo Ramírez dijo públicamente que la defensa del ex senador sobre su padre, que ojo, no es él, sobre su padre, fue un error. Y lo dijo públicamente, y eso le terminó renunciando al partido. O sea, ahí sí hubo causa y sí hubo efecto. ¿Qué otra persona al final? Yo no he visto en ninguna parte del Ministerio de la Mujer, del CENAMEC, diciendo sí, nos equivocamos. Mentira, dicen pérdida de confianza. Y hoy en día van pasando la hora y nadie asume lo que pasa. Y hoy en día tienen al presidente Gabriel Boric ahí teniendo los balazos un poco de una mala decisión y de un error
o un autogol como la misma izquierda Insisto, dice. no confundamos temas de género con temas burocráticos. ¿Puedo? ¿Pero es un tema de género, a tu juicio? O sea, yo creo que ¿Esto pasa por un tema de género? O sea, aquí claramente, a ver, lo tiene una posición distinta. Es que- Dicen que si toman acciones legales van a mostrar el borrador, el supuesto borrador. Eso es una amenaza contra una mujer completamente que más sale del mismo Cernamé. O sea, aquí claramente hay una defensa para algunos y otros para otros no. Claro, es que acá tanto Joaquín como Sofía dicen que no pasa por un tema de género. ¿Pasa por un tema de género? Lo que pasa es que cuando en la política todo se transforma en temas de género, llegamos a discusiones como esta. O sea, hay una diferencia con el caso de Mauricio Rojas, que este es un caso de alta dirección pública. Mauricio Rojas era ministro y yo creo que fue un error del expresidente Piñera No, pero te digo removerlo porque la izquierda... Pero todo se transforma en un tema de género y para los políticos, incluido Evelyn Matei, les sale muy fácil llevar todo al tema hombre versus mujer. O sea, yo me acuerdo perfectamente de una entrevista que da Evelyn Matei el año pasado, el 9 de agosto, en que dice que ella celebró cuando ganó Michelle Bachelet porque era mujer. Esto es mentira, obviamente que no celebró, pero a ella le convenía en ese momento decirlo. En esa misma entrevista, ella señalaba a propósito de la discusión constitucional que ella saldría a la calle a pedir que el aborto se devuelva si es que la convención o Consejo Constitucional se lo quitaba. Entonces, desde Evelyn Matei hacia la izquierda, se trata de relativizar y poner en la política una discusión y una lucha entre hombres y mujeres que en la realidad no existe. ¿Pero por qué Entonces, pasa este caso, a tu juicio, entonces? porque los políticos, desde Evelyn Matei hacia la izquierda, les encanta poner discusiones y peleas entre hombres y mujeres. Pero como lo de si fuese Isabel lo Amor, mismo. entonces, en el fondo, ¿de qué habla? ¿Habla de cancelación, a tu juicio? No, como es un algunas ejemplo más de que la han izquierda, cuando le conviene hablar de mujeres o defender a las mujeres, lo hace, pero cuando va contra su trinchera política, en definitiva, se quedan callados. Ok, tenemos que cerrar, así que les agradezco al panel, muchas gracias por haber gracias. participado el día de hoy en Muchas esta gracias. relevante. Y gracias Gracias. también a todos quienes nos sintonizan, como siempre, en el Club de la Noticia y que tengan un excelente fin de semana. El Líbero, la realidad como no la habías visto. Haz que estos contenidos lleguen más lejos haciéndote miembro de la Red Líbero.